Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Mi nombre es Verónica Aguilar Mendieta. Soy licenciada en matemáticas y actualmente estudio la maestría en educación matemática. En esta ocasión presentaré el diseño de una situación didáctica correspondiente al tema cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Cada una de las actividades que conforman la situación didáctica fueron cuidadosamente diseñadas y analizadas por el equipo de trabajo desde el enfoque de la teoría de las situaciones didácticas. Esto con la finalidad de lograr en los alumnos un aprendizaje autónomo a partir de la construcción propia del conocimiento en juego, siendo este último el concepto de sólido de revolución y el método de integración para el cálculo de su volumen. La situación didáctica está conformada por 10 actividades, las cuales están ordenadas sistemáticamente de acuerdo al proceso de aprendizaje que se espera generar en los alumnos, por lo que cada actividad tiene un objetivo específico. Actividad 1. Primer acercamiento a sólidos de revolución. El objetivo de esta actividad es establecer que un sólido de revolución proviene de un giro. Para esto primero se proyecta a los alumnos un video sobre sólidos de revolución para que reconozcan los efectos que se producen al rodar una figura plana o una curva alrededor de un eje. Luego se pide al alumno dibujar los sólidos de revolución generados a partir de la rotación de las figuras que se proponen en el video, basándose en las ideas que él mismo se habría formado a partir de la información recibida y de sus conocimientos previos. Finalmente, los alumnos deben comparar y discutir sus propuestas respecto a la solución que les proponga el profesor, compartiendo las dificultades que hayan tenido en la identificación del sólido de revolución generado por cada figura. Para las siguientes actividades, el trabajo puede ser en equipo. Actividad 2. Clasifica sólidos de revolución. Con esta actividad se pretende que el alumno llegue a conjeturar a partir de una colección de objetos cuáles de estos son sólidos de revolución y determinar su eje de rotación. Para lograrlo, se debe proporcionar a los alumnos una variedad de objetos que puedan manipular. Se les pide explorarlos y después de un rato se les indica que deben clasificar los objetos en sólidos y no sólidos de revolución. Finalmente, para los que consideren sólidos de revolución, se les pide identificar el eje de rotación y la figura generadora, lo cual puede generar discusiones interesantes entre los integrantes de cada equipo. Si es posible, se sugiere que simulen los ejes de rotación y la figura generadora de los objetos, para lo que se les debe proporcionar el material didáctico necesario. Y para los que no sean sólidos de revolución, deben dar las razones de por qué las clasificaron de dicha forma a través de una discusión grupal, de forma que reconozcan las regularidades perceptibles para ellos y puedan reformularlas para compartirlas con sus compañeros. Actividad 3. Manipula sólidos de revolución con cortes. A partir de esta actividad se quiere llevar al alumno a reconocer que los cortes perpendiculares al eje de rotación de cualquier sólido de revolución son circulares. Para esta actividad se les proporciona a los alumnos un par de conos de madera, uno con cortes paralelos y otro con cortes perpendiculares al eje de rotación, y se les permite que los exploren. Luego se les pide comparar las figuras que se forman en los diferentes cortes, esto con el fin de que reconozcan que los cortes perpendiculares al eje de rotación de cualquier sólido de revolución son circunferencias. Actividad 4. Regresando a los sólidos clasificados. La actividad tiene como objetivo que los alumnos lleguen a la conclusión de que la forma circular de los cortes perpendiculares al eje de rotación de un objeto es una condición necesaria para que sea un sólido de revolución. Para esto, los alumnos retoman los objetos que clasificaron en la actividad anterior y deben decidir a qué objetos hacer cortes perpendiculares al eje de rotación, para lo cual se les proporciona el material didáctico necesario. Luego deben observar cómo lo son dichos cortes para comprobar si los objetos que consideraron como sólidos de revolución realmente lo son. Para cerrar esta actividad se sugiere generar una discusión grupal donde los estudiantes puedan externar sus conjeturas. Actividad 5. Con hojas de papel milimétrico. Con esta actividad se espera que los alumnos comprendan que basta girar una función y no necesariamente una figura simétrica plana alrededor del eje horizontal para generar un sólido de revolución. Para esto se les entrega a los alumnos hojas de papel milimétrico y se les pide dibujar el contorno de los objetos que consideren sólidos de revolución, haciendo coincidir el eje de rotación con el eje horizontal del plano cartesiano. De esta forma conocerán la figura generadora de su sólido de revolución. Luego se les pide borrar de sus dibujos la parte inferior al eje X y los extremos paralelos al eje Y, de manera que únicamente quede una función.
Finalmente se les indica que identifiquen el sólido que se genera al girarla alrededor del eje horizontal, esto con el propósito de que reconozcan que a pesar de las transformaciones hechas a su esbozo, se sigue generando el mismo sólido de revolución. Actividad 6. Se les proporciona una función. Aquí el alumno debe darse cuenta de que el radio de los cortes perpendiculares al eje de rotación de un sólido de revolución varía, además de inferir que dicha variación queda determinada por una función y reconocer que el radio de cada corte circular es la imagen de la función generadora en ese punto. Para esta actividad se les proporciona a los alumnos las funciones que se muestran. Luego se les pide dibujar las funciones y los sólidos de revolución generados al rotar las funciones alrededor del eje horizontal. Una vez teniendo sus esbozos, se les pide medir los radios de las circunferencias que se forman en los cortes perpendiculares al eje de rotación en diversos puntos y compararlos. Para cerrar la actividad, se propone que el profesor genere una discusión grupal acerca de cómo es dicha distancia en diferentes puntos sobre el eje de rotación y a qué se debe o de qué depende dicha variación. Actividad 7. Video del cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Este tiene como objetivo que los alumnos transfieran el conocimiento que tienen acerca del cálculo de áreas bajo la curva al cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Para eso se proyecta un video donde se presenta el método para calcular el volumen de los sólidos de revolución a través de la integral. A su término, el profesor propone una discusión sobre la potencialidad de la integral como herramienta para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, el barrido como estrategia para llegar a la integral, qué es lo que se integra y la similitud de este proceso con el cálculo de área bajo la curva. Actividad 8. Esta actividad tiene como propósito aplicar la integral para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, por lo que se pide a los alumnos dibujar el sólido de revolución generado por la función y igual a raíz de x en el intervalo de 0 a 10 y luego calcular su volumen a través de una integral, donde el alumno tendrá que poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento. Actividad 9. Calcular el volumen de objetos. La finalidad es que los alumnos apliquen diferentes métodos para el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución y reconozcan la potencialidad de la integral como herramienta para dicho cálculo. Para ello se les proporcionan objetos que sean sólidos de revolución y se les pide determinar su eje de rotación y la función que los genera, además de identificar también el intervalo donde queda definida dicha función. Posteriormente se les pide calcular el volumen de dichos sólidos de revolución por al menos dos métodos, por ejemplo por descomposición en figuras, de las cuales conozcan las fórmulas para el cálculo de su volumen. Finalmente exponen sus estrategias y procedimientos de resolución, destacando las dificultades que se les presentaron para lograrlo y así reconozcan la potencialidad de la integral como una herramienta que facilita y optimiza el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Actividad 10. Resumen del tema. Esta actividad es para hacer una recapitulación e interiorización de la información obtenida en la práctica, para lo cual se pide a los estudiantes realizar un resumen de la práctica desarrollada durante la situación didáctica a partir de la información recibida y de sus propias producciones. Respecto a las bondades y limitaciones de esta situación didáctica, puedo decir que es una herramienta que favorece el aprendizaje autónomo de los alumnos y efectivamente ayuda a generar momentos significativos de aprendizaje. Sin embargo, para lograrlo es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Agradecemos la participación de la ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.